Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. Anteriormente hemos estado tratando la parte de toda esta temática, ya la hemos subdividido en ciertos temas que es necesario conocerlos para poder profundizar más en estos 6000 años y sobre todo conocer el objetivo y detalles importantes que son necesarios conocer para que esta temática pueda llegar a su objetivo. Anteriormente hemos estado tratando el tema del estado de los muertos, referente a las doctrinas que hemos estado analizando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es una denominación que desde sus raíces hizo las cosas tal cual como Dios las pidió a través de su palabra, sin desviarse a través de cualquier viento de doctrina. Para ello hemos estado comprobando sus doctrinas referente con la Biblia y con textos bíblicos, comprobando que todo eso es así, y hasta el momento hemos comprobado que efectivamente todas sus doctrinas son correctas. Pero como he mencionado anteriormente en videos anteriores, que actualmente ya muchas denominaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ya no están haciendo las cosas como Dios pide a través de su palabra y sus mandamientos, sino es que ya han apostatado, han cambiado totalmente su doctrina a una falsa doctrina. Anteriormente hemos tratado sobre textos bíblicos referente al estado de los muertos, y nos hemos quedado en la parte de las primicias, donde, como hemos notado anteriormente, que Jesús al resucitar se llevó a primicias, pero necesitamos saber qué significa la primicia para poder saber por qué Jesús se llevó a todos ellos cuando Él resucitó al tercer día después de su muerte. Primicia en hebreo es bikurim, primer fruto o el más temprano. Reshit, comienzo del fruto, fruta selecta. Una vez bikurá, primera fruta madura. Aparje, el comienzo de un sacrificio, primeros frutos. Ofrendas presentadas a Dios como señal de lealtad de parte del adorador, normalmente llegaban a ser propiedad del sacerdote. Números 18:12, Deuteronomio 18:4. Aunque se registra por lo menos una vez que se presentaron a un profeta, la naturaleza de la ofrenda de las primicias se enfatiza con dos palabras hebreas. Consistía en la parte de la cosecha que maduraba más temprano, era la más escogida, Rehit. Se hacían ofrendas especiales de primicias en cada una de las tres grandes fiestas anuales de Israel: la de los panes sin levadura, la de Pentecostés y la de los tabernáculos. El 16 de Nisán, al día siguiente del sábado anual de la Pascua, una gavilla de cebada recién madura era mecida ante el altar. Aquí hace referencia a otros textos bíblicos. El día de Pentecostés se presentaban a Jehová 2 panes de cebada, cocidos con levadura y harina de trigo de la nueva cosecha. La fiesta de la recolección o de los tabernáculos en el mes séptimo era en sí misma un acto de gratitud a Dios por todas las cosechas recogidas, y aparentemente se ofrecían las primeras frutas o las más escogidas en relación con aquellas. Además de estas presentaciones nacionales de primicias, los individuos también podían dar sus ofrendas voluntarias personales. En Romanos 16:5, Epeneto es llamado el primer fruto para Cristo, lo que significa que fue el primer converso o uno de los primeros. En 1 Corintios 15:20 se afirma que Cristo es primicia de los que durmieron. Él es la garantía de la gran cosecha que seguirá cuando los muertos justos resuciten en su segunda venida. Los 144,000 también son llamados primicias, ya sea como garantía de la gran cosecha de los redimidos
o como un don u ofrenda especial a Dios. Y donde normalmente extraigo este significado un poco más profundo de lo que es la primicia es del Wiki Cristiano, que recomiendo extraer los significados de todas estas palabras que normalmente a veces nos interesa o nos llama la atención encontrar su significado, así como su traducción en hebreo. Bueno, hemos ya analizado sobre lo que se refiere a las primicias. Simplemente pues puse este significado en mi presentación para poder detallar a qué se refería esa resurrección de Jesús. Cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, Él fue la primicia, y junto con todos los que Él se llevó. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 9 al 11, que dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Recordemos que a través de los años, después del acontecimiento de la muerte y la resurrección de Jesús al tercer día, los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio. Comenzaron a viajar y a transmitir ese mensaje de la palabra y de toda esa plenitud de la verdad a todas esas personas que no eran conversos, que no conocían a Dios, y que posteriormente, conforme el paso del tiempo, todos esos grupos de personas que se encargaron de predicar el Evangelio, así como en específicamente mártires, que con los años ellos fueron frenados por todas esas jerarquías de la Inquisición, como se hacía pues años atrás, acerca de la persecución en general de los verdaderos guardadores de la palabra de Dios. Y quizás muchos nos podremos cuestionar del por qué la guardaban. Pues porque ellos encontraron una verdad dentro de ese libro, escrito principalmente por Dios, a través de personas que fueron sus instrumentos, sus herramientas para poder lograr el objetivo de que ellos fueran salvos. Pero como hubo oposición, hubo personas con gran poder para poder destruirlos totalmente, y sabemos que no solamente esas personas de alto poder fueron las únicas que hicieron obviamente toda esta cruzada, toda esta persecución, sino que sabemos que todos esos son controlados por una entidad más poderosa llamada Satanás, y que a él no le ha interesado que todo el mensaje de la palabra de Dios se pueda dar a distintas personas, por la misma razón de que a él no le conviene que ellos puedan alcanzar la eternidad, porque él quiere desviar a tantas personas, engañarlos, para poder gratificarse él, tener honor sobre todas las personas, para que siga siendo adorado más que a Dios. Ahora vamos al libro de Tesalonicenses, primera epístola, capítulo 4, versículos del 13 al 18, que dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos que esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es importante, sobre todo, la clave que nos da este texto. ¿Por qué? Pues porque podemos malinterpretar que ya la persona que cumplió exactamente con toda la palabra de Dios, tal cual como Él nos pide que obedezcamos, nosotros ya creemos de que esas personas ya están en el cielo. Por muy buenas que nos parezcan esas personas, para Dios quizás no sean tan buenas, porque como sabemos, todos tenemos defectos, y que hay cosas que quizás una vez muertos algunos no depuraron esos defectos, no buscaron el corregir esos ciertos errores que tuvieron en su vida cuando estuvieron vivos, y que una vez muertos pues no sabemos de qué manera Dios los va a juzgar. Él sabe en qué lugar le va a pertenecer cada uno de ellos, de nosotros en general, vivos o muertos. Los que permanezcamos vivos, igualmente, pues si llegamos a pertenecer parte de esos 144,000, que sería pues bastante genial que eso sucediera, pero la verdad es que cada uno de nosotros pues dependemos y de todo lo que hayamos hecho, de la manera en que hemos trabajado en nuestro ser para poder moldearnos a una vida espiritual, y cada vez despojarnos y sacrificando cada uno de los hábitos, cosas que tenemos en nuestra mente, en nuestra vida, que cada vez seguimos abrazando más, y que no permitimos que nuestra parte espiritual sea edificada constantemente, por lo que nos desviamos y tenemos que luchar para alcanzar nuestra salvación, porque muertos o vivos no sabemos si seremos salvos. La verdad es que difícilmente podemos saber si seremos salvos o no. ¿Por qué? Porque por mucho que trabajemos, pues sabemos que Dios es el único que tiene en la mano el poder juzgarnos a nosotros. Continuemos. Por lo cual os decimos que esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Por lo tanto, muertos no van a preceder a los que nosotros no vamos a preceder a los que durmieron, o al revés. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahora vamos a ver la definición de parábola, porque hay una parábola que normalmente ocupa la iglesia cristiana, o en general otras denominaciones, para hacernos creer que en verdad la inmortalidad del alma, de que una vez muertos nosotros nos vamos a un infierno directamente, o que nos vamos al cielo. La definición también la volví a extraer de este diccionario wiki cristiano, que dice en hebreo mashal, de una raíz que evoca la idea de efigie, representación, simil, comparación, proverbio, literalmente poner algo al lado de otro para comparar, tipo, figura, símbolo, ilustración, parábola, y términos relacionados como paroiomía, alegoría, proverbio y enigma. En español, parábola es una composición literaria en la que una narración breve, real o ficticia, ilustra una verdad moral o espiritual. Una parábola es un símil largo en el cual se afirma o se implica que una cosa es como otra. Teóricamente difiere de una alegoría, que es una metáfora larga en la que una cosa se dice que es otra.
La afirmación de que el Espíritu descendió como una paloma, Mateo 3:16, es un símil, pero el relato que compara el reino de los cielos como un tesoro escondido es una parábola. En forma semejante, la afirmación vosotros sois la sal de la tierra es una metáfora, pero a la larga referencia de Jesús a sí mismo como la vid verdadera es una alegoría. En contraste, una fábula es una narración fuera del mundo real, que generalmente atribuye atributos humanos como inteligencia, lenguaje y acciones, a objetos inanimados o plantas y animales. En los evangelios, una parábola es generalmente una narración puesta junto a una cierta lección espiritual como comparación. En el uso bíblico puede ser también una afirmación breve y medulosa de la verdad. Aquí nos está dando la clave. Una afirmación breve y medulosa de la verdad. No se está diciendo que sea la verdad absoluta la parábola. Estas distinciones teóricas no se observaban siempre en la antigüedad, y todas estas formas literarias se podían llamar mashal o parábole. La enseñanza por parábolas era popular en los días de Cristo. Las de los rabinos son numerosas en la literatura judía de Palestina, aunque este género literario no parece haber sido cultivado fuera de ella. Llegaron a ser bastante estereotipadas y generalmente tomaban la siguiente forma: el punto que se debía ilustrar, generalmente un texto bíblico, una fórmula introductoria como te diré una parábola. ¿A qué se asemeja el caso? Es como el relato, una aplicación generalmente iniciada con la palabra kak, así. La siguiente es una parábola rabínica típica relatada por un rabino galileo para ilustrar. Una parábola a que se asemeja el caso es como uno a quien le tocó como herencia una parcela de tierra pero la vendió por una bagatela. El comprador abrió pozos en ella y plantó jardines y árboles y huertas. El vendedor comenzó a ahogarse lamentándolo. Así le ocurrió a los egipcios, que dejaron salir sin darse cuenta de lo que dejaban salir. Jesús usó y perfeccionó las parábolas en forma tan amplia y efectiva que llegaron a identificarse con su método de enseñanza, aunque las de los rabinos tenían la intención de reforzar los valores convencionales de los fariseos. Las de Jesús a menudo dan la impresión de que intencionalmente invertían esos valores en forma dramática. Para apreciarlo, solo necesitamos comparar la parábola de Jesús acerca de los obreros de la viña con la parábola rabínica correspondiente. Pues en general, a resumidas cuentas, notamos que parábola, simplemente como lo menciona aquí, es una afirmación breve y medulosa de la verdad. Mas no está diciendo que sea la representación de la verdad, tal cual como es la realidad. No. La parábola en general nos enseña una forma de poder identificar un acontecimiento que se compara entre, por ejemplo, el bien y el mal, y se hace referencia a lo que les va a pasar, a lo que les puede pasar a ambos, dependiendo los caminos que nosotros llevemos. Pues podemos pintar, por ejemplo, un cuadro en donde se vea el cielo y el infierno, por ejemplo, que el infierno no existe ahorita en este momento hasta pasado los 7000 años. Entonces es una forma de lo que va a pasar a futuro, ¿sí? Si esa persona pues no hace las cosas de la manera correcta, ¿no? Si hace las cosas del mal, le va a pasar algo mal. Si hace las cosas del bien, pues va a avanzar, aunque se va a tropezar, claro, porque va a haber quienes lo van a obstaculizar y va a caer. Pero en general son representaciones simplemente que se acercan a la verdad,
pero no que sea la representación. Bueno, pues aquí nomás voy a leer la parte que está en rojo, que dice: cuentan una parábola a que se asemeja el caso. Es como un rey que contrató a muchos trabajadores y juntó con ellos había uno que había trabajado para él muchos días. Todos fueron a recibir el pago por el día y este obrero fue. El rey le dijo: tendré consideración por ti. Los otros que trabajaron para mí solo un tiempo recibirán una paga pequeña, pero tú tendrás una recompensa mayor. Así tanto los israelitas como las naciones del mundo buscan su paga de Dios, y él dirá a los israelitas: hijos míos, tendré consideración por ustedes. La gente del mundo ha realizado muy poco para mí, y les daré una recompensa pequeña. Ustedes, sin embargo, recibirán una grande. Ese es un ejemplo de parábola de lo que se menciona en la Biblia. Y pues, si analizamos este ejemplo, vemos que no es ninguna interpretación, no es una interpretación total de la verdad. Sí es parte de la verdad, porque todo esto, como dice la parábola, es la recompensa que tendrá cada uno de los trabajadores. Y pues esto también es parte importante en la Biblia, porque a veces en ciertos tipos de teologías confunden este tipo de conceptos. No saben diferenciar algunos lo que es una parábola y la interpretan como un hecho real, o que ya ocurrió, o que ya ocurrió y que también a nosotros nos puede pasar, pero lo interpretan todo como si fuera una realidad, o sea, como si la parábola fuera toda una realidad, la realidad absoluta de lo que nos está pasando, no como algo que es parte de, que es como una interpretación de la realidad, nada más, que se acerca a la realidad, no que sea totalmente real, pero que tiene un significado para nosotros, para nuestra vida. Ahora vamos al libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, del libro de Ellen White, de todos sus escritos. Y de aquí solamente voy a leer esta parte donde habla de Lázaro. Es la parábola del rico y Lázaro. Lázaro representa a los pobres dolientes que creen en Cristo. Cuando suene la trompeta y todos los que están en la tumba oigan la voz de Cristo y salgan, recibirán su recompensa. Pues su fe en Dios no fue una mera teoría, sino una realidad. Murió también el rico y fue sepultado, y en el infierno alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. En la parábola, Cristo estaba haciendo frente al público en su propio terreno la doctrina de un estado de existencia consciente entre la muerte y la resurrección. Era sostenida por muchos de aquellos que estaban escuchando las palabras de Cristo. El Salvador conocía esas ideas e ideó su parábola de manera tal que inculcara importantes verdades por medio de esas opiniones preconcebidas. Colocó ante sus oyentes un espejo en el cual se habían de ver a sí mismos en su verdadera relación con Dios. Ya notamos otra clave que nos está dando aquí Ellen White sobre lo que es la interpretación de estas parábolas, como la del rico y el Lázaro, que colocó ante sus oyentes un espejo en el cual se habían de ver a sí mismos en su verdadera relación con Dios. Un espejo es un reflejo simplemente de la realidad. Es a lo que yo trataba de remarcar, de dar ese punto en general de lo que es la parábola para nosotros. Es un reflejo, un espejo, ¿sí?
Empleó la opinión prevaleciente para presentar la idea que deseaba destacar en forma especial, es a saber, que ningún hombre es estimado por sus posesiones, pues todo lo que tiene le pertenece en calidad de un préstamo que el Señor le ha hecho, y un uso incorrecto de estos dones lo colocará por debajo del hombre más pobre y más afligido que ama a Dios y confía en Él. Pues aquí hagamos la interpretación realmente de cómo es una parábola, y vemos la diferencia entre lo que es el rico en este caso y el pobre. Y a través de esta parábola Dios transmite el reflejo en nosotros, como todas estas parábolas nos desnudan, ¿sí? Literalmente, en nuestra forma de ser, en nuestra vida actual, en todo lo que hacemos. Todas estas parábolas Dios nos las dio para poder visualizarnos, cómo nos veremos, si hacemos el mal o cómo nos veremos si hacemos el bien. Y por ejemplo, en este caso, lo que esta parábola menciona es de todos los bienes que podemos tener, pero que pues eso no nos va a servir para nuestra salvación. Recomiendo ver todo esto, leerlo más bien, y analizarlo, porque es importante toda la parábola del rico y el Lázaro y las cosas que menciona Ellen White acerca de todo esto. Y pues este libro también es uno de sus escritos y pues recomiendo leerlo. Ahora vamos a la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, que dice: Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos en el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Ya habíamos leído este texto, pero simplemente quería volver a remarcar de que nosotros no vamos a preceder a los que durmieron, o al revés, más bien no, los que duermen no nos precederán. Ahora vamos al libro de Jeremías, capítulo 51, versículo 57, que dice: Yo embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus gobernantes, a sus magistrados y a sus valientes, y dormirán un sueño eterno y no despertarán, declara el Rey cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Salmo 7, versículos del 3 al 5. Oh Señor, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario, que persiga el enemigo mi alma y la alcance, que pisotee en mi tierra, que pisotee en tierra mi vida, y eche en el polvo mi gloria. Salmo 76, versículo 5 dice: Fueron despojados los fuertes de corazón, durmieron su sueño, y ninguno de los guerreros pudo usar sus manos. Jeremías 51, 39: Cuando entren en calor, les serviré su banquete y los embriagaré, para que se diviertan, duerman un sueño eterno y no despierten, declara el Señor. Ahora vamos al libro de Isaías, capítulo 26, versículo 19: Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Aquí vemos un texto referente a profecía y que está en este libro de Isaías.
Vamos al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, por siempre jamás. Lucas, capítulo 16, versículos del 22 al 23, que dice: Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Bueno, esta es la parábola que hemos hablado en la parte del escrito del lenguaje. Ahora vamos a la primera epístola de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Ya hemos analizado qué significa una primicia, y todos aquellos que también fueron primicias de los que resucitaron juntamente con él. Y pues eso es una representación de lo por venir, cuando Jesús venga por segunda vez. Y yo lo voy a dejar hasta aquí en este momento, pues el tema es bastante largo también, a pesar de que lo he resumido. Hay más textos bíblicos que hacen referencia al estado de los muertos, de que están durmiendo, de que no están moviéndose las almas, vagando o penando como ciertas religiones, ciertas doctrinas lo mencionan, que eso no es espiritual, es espiritismo. Y si nosotros vemos a un ser querido muerto, que vemos a través de alguna sombra o que pensamos que ese es nuestro ser querido, pues realmente no lo es un demonio que está ahí. Y todos aquellos que también visualizan a sus seres queridos como en la oscuridad, o que comienzan a ver a todos esos seres que murieron, pues eso también es espiritismo, porque el estado de los muertos es que ellos duermen un sueño hasta la segunda venida de Jesús. Tengamos cuidado con todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos, porque a través de esos sentidos Satanás se encarga de poder meter el aguijón y de atacarnos. Por eso debemos permanecer firmes y sobre todo conocer la palabra tal cual como es, y no dejarnos desviar a través de vientos de doctrinas que no nos llevan para nada a la verdad. Pues les recuerdo que principalmente la segunda venida de Jesús no tendría ni siquiera pues chiste que Jesús venga por segunda vez. No tiene, sería una tontería, ¿sí?, el que viniera por segunda vez si los muertos ya están en el cielo, o cualquier persona que nosotros creemos que ya está en el cielo, por muy buena que sea, pues entonces el plan de salvación de Jesús no tendría caso que él realizara este acto. Espero les haya gustado este video, y pues también espero no aburrir a través de todos estos textos que he estado mencionando, y sobre todo el significado que todo esto tiene para nosotros y en nuestras vidas, sobre todo poderlo aplicar en nuestras vidas para poder mejorar nuestro estilo de vida y sobre todo crecer espiritualmente, porque normalmente vemos las cosas del mundo, pero en las cosas que no se ven, las cosas espirituales, no nos fijamos. Por eso debemos de luchar, debemos de sacrificar ciertas cosas para poder alcanzar la plenitud, el conocimiento de la verdad, y sobre todo estar firmes en nuestras creencias, en lo que creemos. No dudar de aquello que creemos, no estar confundidos. Para eso tenemos que buscar constantemente analizar
parte por parte, para no sentirnos confundidos, porque el que aún está confundido es porque pues aún quizás no ha leído tal cual las fuentes, como la Biblia tal cual lo dice. Pues no hemos adquirido ese conocimiento, ¿no? Sin más, los dejo con esta reflexión y sobre todo espero les sirva de edificación en sus vidas y nos vemos en el siguiente video.